Hola queridos televidentes, hoy con un programa más de Conexión Mujer, diálogos que transforman, hoy con una persona especial, con un ser maravilloso que ha entregado su vida, de pronto no por todas las personas, pero sí por las personas marinillas. Es un orgullo tenerla con nosotros, porque vamos a contar un poquito de su experiencia de vida y cómo fue toda la labor que ha hecho durante 44 años que ha estado en nuestro municipio. Sin más preámbulos, vamos a presentar a Rosmira Giraldo Gómez, una persona que nos ha acompañado desde mucho tiempo y a la cual le debemos la misión de servir. Rosmira, bienvenida, qué rico que nos estés acompañando el día de hoy, venía de nuestro programa de Conexión Mujer. Y bueno, ¿quién es Rosmira? Cuéntanos un poquito quién es Rosmira Giraldo Gómez. A ver, Dorita Rosmira es una persona que desde su niñez descubrió como un deseo de servicio y quien poco a poco fue sirviéndole a la comunidad hasta llegar aquí a Marinilla. Rosmira es una mujer de santuario, pero ha dedicado el mayor de su tiempo a nuestro municipio Marinilla, para que crezca nuestra casa de oración. Pero bueno, vamos a saber un poquito de ella, de la parte de su infancia, cómo era constituida su familia, cómo eran tus papás, cuántos eran en tu familia. Fuimos 14. Ay, qué cocao. Y en este momento habemos vivos 10. 6 hombres y 4 mujeres. Bueno, ¿y ellas a qué se dedican en este momento? ¿Viven acá, viven en Medellín o no, viven en el santuario? Ustedes saben que estos paisanos andan mucho y entonces mis hermanos, hay unos que viven en Bogotá, otros en Medellín y ya los otros sí en el santuario. Y yo aquí. Ah, pero usted se dedicó acá en Marinilla a contarnos y a entregar su vida con nosotros, porque yo creo que nosotros los marinillos tenemos mucho que agradecer a Rosmira por estar hace 44 años acá en nuestro municipio y ha hecho que florezca también por medio de los sacerdotes este lugar tan especial. Rosmira, cuéntanos un poquito de tus papás, cómo eran, pues sí, ¿qué te llama más la atención de todo lo que formaron en ti? A ver, mi papá y mi mamá eran 2 personas maravillosas, muy especiales, muy espirituales. Yo creo que ellos fueron los que nos enseñaron de pronto a vivir una vida comprometida, o sea, no hacer las cosas solo por hacerlas, sino que nos comprometiéramos, que cuando nos comprometíamos en una cosa, la hiciéramos. Y mi papá era una persona muy caritativa. Yo recuerdo muy niña que mi papá ya hacía el mercado y él hacía 3 o 4 mercaditos para los vecinos de la vereda donde vivíamos y entonces nos mandaban a nosotros. Yo recuerdo que yo estaba muy pequeñita, nos mandaban cada 8 días, nos mandaban a una de las muchachas más grandes diferente. O sea, un lunes iba a la una, otro lunes iba a la otra. Como era pues anteriormente, como por espacios. Bueno, no vas a ir toda la vida a la primera, sino que bueno, usted va este sábado, usted va el otro domingo, entonces nos turnaban. Es que yo también recuerdo que en mi casa también mis padres eran así, o sea, si nos daban una labor, entonces nos turnaban para que no se fuera pues como que la misma persona haciendo lo mismo. Bueno, ¿y qué pasó en ese entonces? Porque si tu papá ayudaba a los demás, le entregaban. Yo creo que esa es una enseñanza muy bonita que desde hace mucho tiempo lo hacen nuestros papás, de enseñarnos a entregar al otro. ¿Cómo hacías tú esa labor? Yo cuando mi papá me decía, hoy le toca a usted ir a llevar el mercadito a la señora, se llamaba Hermelina. Se lo va y se lo lleva, y entonces yo cogía el mercadito y yo subía, porque había que subir una falda, yo subía con el mercadito muy chiquita, casi sin poder, con el mercadito subía y le dejaba el mercadito a la señora y me quedaba un ratico con ella, porque empezando con esto de los mercaditos, yo me di cuenta que me gustaba mucho servirle a las personas, o sea, estar con ellas, y cuando eran las personas solas me gustaba más estar con ellas acompañándolas. Y eso no es fácil. Yo creo que esa labor Dios nos la encomienda desde muy pequeños, y donde te sentías bien haciendo esa labor de entregar en la ayuda al otro y de sentirte que eras capaz de hacerlo, y fuera eso acompañar, porque tú me contabas que cuando estabas en el colegio
que a pesar de que ustedes vivieron en una finca en el santuario, pudieron estudiar en el colegio, en el municipio del santuario, y que de ahí venías en la compañía de la profe, porque anteriormente, ¿cómo era la jornada anteriormente, Rosmira, en la parte estudiantil? Eran 2 jornadas, de 8 a 12 y después de 2 a 4. Entonces a veces la profesora se quedaba sola en la escuela y entonces ella decía, ay, ¿quién me quiere acompañar hoy mientras volvemos a la jornada? Y entonces yo me quedaba acompañando a la profesora, porque yo siempre, o sea, yo cuando decían, se necesita aquí algo, yo era la que estaba ahí levantando la mano diciendo que estaba de primera, ¿cierto? Claro, no, y que tú me contabas que una bondad que, bueno, que de pronto muchos la tenemos, pero que a veces no la sacamos a flote, era que eras demasiado inteligente. Eras muy inteligente y pues obviamente los profesores también se acompañaban de ti para poder desarrollar esas diferentes actividades que se tenían en la escuela. ¿Qué fue lo que más te marcó de la parte cuando estabas en primaria o en el colegio? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y que recuerdas con cariño y que de pronto hace parte de ti en este momento? En la escuela, pues, a ver, hacían lo que llamaban romerías o lo que llamamos ahora bazares. Bazares. Entonces, yo estando todavía en primero, hicieron una romería de esas y entonces la profesora dijo que necesitaba una persona que hiciera como de misionera para recoger fondos. Entonces, a mí me vistieron de monjita. A mí me vistieron de monja para que yo estuviera todo el día recorriendo el espacio y pidiendo plata. Entonces a mí me daban la plata para poder hacer, digamos, las obras que en la vereda se querían hacer. Pero mire qué bonito, o sea, tuviste la oportunidad de servir desde muy pequeña y esa fue algo que te marcó y que todavía lo recuerdas con cariño, porque cuando uno vive hay algunas cosas que uno no recuerda, pero hay algunas cosas que lo marcan a uno para siempre y dice, uy, de aquí salió tal cosa, de aquí salí a ser mejor, a entregar mi vida por el otro. Bueno, Rosmi, ¿qué es lo que más te ha apasionado de vivir acá en Marinilla? ¿Cómo llegaste acá a Marinilla? Eso sí ya es una historia, pues yo llegué aquí a Marinilla porque cuando ya yo dejé de estudiar, nosotros, la abuela paterna vivía con nosotros. Ajá. Entonces, a pesar de que vivíamos muy cerca del pueblo, mi abuela vivía en una casa en el pueblo. Nosotros vivíamos en la finca y ella en el pueblo. Entonces ella se nos cayó, entonces nos tocó estar con ella ya digamos, de tiempo completo. Y entonces estábamos con ella y alguien llegó una vez al sector donde nosotros vivíamos o al barrio, como decimos nosotros, que iba a ser un grupo y entonces nos invitó. Entonces nosotros estuvimos en el grupo y luego cada 8 días hacían el grupo y nosotros estábamos. Hubo una vez que no pudo llegar la persona que hacía el grupo y ya nos había dicho anteriormente que nosotros debíamos de hacer el grupo y que no dejarlo cuando no pudiera llegar él. Entonces, cuando no llegó la persona, entonces todo el mundo estábamos reunidos y todo el mundo diciendo, ¿y quién va a hacer el grupo? ¿Y quién va a hacer? No lo hagamos porque no hay quien lo haga. Y 2 personas, pues mi persona y otra, nos pusimos a hacerlo, pues de más que no lo hicimos muy bien hecho, pero lo hicimos y a partir de ahí yo me di cuenta como el Señor a mí me había regalado unos talentos que yo desconocía. Y entonces ya empezamos el grupo y con eso hubo una cantidad de caminos, digamos, o de puertas que se abrieron, donde yo ya empecé a ser catequista, donde yo ya me estaba en un círculo bíblico, cuando eso no les decían estudios bíblicos, sino que los llamaban círculos bíblicos, y entonces yo me metí al círculo bíblico y de pronto resulté como muy metida en una muy involucrada en todo este proceso de ayudar al otro, pero por medio de la catequesis, por medio de entregarse y lo que usted decía, los talentos, o sea, Dios nos regala los talentos a cada uno y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, florecer esos talentos, o sea, no guardarlos para nosotros, es que yo tengo tal cosa, no, hay que entregarlos para poder que florezcan, para poder saber que se multiplican.
Entonces eso es maravilloso, saber contar con toda esa parte. Fuiste catequista, entregaste pues tu vida a los chicos para la formación en la parte de en la pastoral juvenil. O sea, yo empecé con lo del grupo de que habían formado en el barrio. Y luego ya fui catequista y después ya nosotros nos fuimos formando algunos para trabajar con pastoral juvenil y entonces formamos varios grupos en el santuario de jóvenes. Y pues yo digo que para uno descubrir qué talentos tiene que tener como que un impulso, y yo creo que el Señor se encarga muchas veces de mostrarle a uno a través de otra persona que uno tiene talentos y que esos no se pueden dejar guardados, hay que ponerlos al servicio de las personas, porque yo creo que si el Señor lo dota a uno de cosas así, ya le regala unos talentos, yo pienso que esos son para uno ponerlos al servicio de las personas, porque no son para mí. Claro, por eso Él te tocó desde muy niña y por eso has servido con amor, con entrega, con dedicación. Bueno, una pregunta muy especial, o sea, ¿por qué no fuiste monja? En vez de ser se puede decir que es una persona laica que nos acompaña en todo este proceso y que ha entregado su vida. A ver, yo nunca pensé como irme a un convento o ser monja, porque a mí me parece, pues yo decía que estar en un convento encerrado era muy fácil y hacer una vida cristiana, o sea, una vida de servicio a la comunidad o una vida de evangelización, pues me parecía a mí en ese entonces. Yo decía que no, que para qué estar encerrado, que era mejor estar sirviéndole a las personas y estar con el que más lo necesitaba uno en el momento en que ellas lo necesitaran. Entonces, por eso nunca como que quise ser monja, aunque en esa época que nosotros empezamos pues a hacer todo el trabajo con pastoral allá en el santuario y que empezamos a trabajar con todos estos grupos, a mí me buscaron mucho. Fueron muchas las monjas que llegaron a mi casa a decir que me querían llevar, que me fuera de monja, que yo tenía vocación, pero entonces yo sentía que yo no tenía esa vocación de irme para monja, pero sí sentía que el Señor me había regalado algo que yo debiera poner al servicio de la comunidad y que yo debiera estar, como quien dice, como llevando a algunas personas a descubrir también esa capacidad y a volverse evangelizadores del Señor, no a dejar sus talentos guardados o a quedarse en la casa, porque yo recuerdo que nosotros formamos un grupo como de 100 jóvenes y de esos jóvenes hay varios sacerdotes y hay varias monjas. Pero entonces, ¿por qué? Porque yo creo que a veces necesitamos de alguien que nos ayude a descubrir lo que tenemos y que nos ayude a lanzarnos sin ningún miedo, sabiendo que si nosotros nos lanzamos y que es el Señor el que nos llama, yo pienso que el Señor le da a uno la gracia y le ayuda a uno a hacer las cosas, ¿cierto? Sí, es muy importante porque de todas maneras yo creo que desde la parte donde nosotros estemos podemos servir, o sea, la persona que haya tomado la parte del matrimonio, la parte de muchas personas que son servidores en la iglesia, que son ministros, que leen la palabra, también los proclamadores, podemos servir, no necesariamente tenemos que ir al sacerdocio o a la parte pues religiosa como tal, pero entonces de esto se trata la vida, de ser muy importantes y saber qué queremos y cómo podemos servir a Dios desde nuestro punto de vista. Bueno, nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos nuevamente con la segunda parte de Rosmira Giraldo. Cada día tenemos un nuevo sueño por cumplir. Trabajamos con dedicación y esfuerzo para lograrlo y nos motivan las sonrisas para llegar más lejos. Ahora estamos más cerca. Somos Rural Link y conectamos el campo con el mundo.
En las áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare, estamos implementando centros de atención, de información y cultura ambiental, llamados CAICA. Esta es una estrategia que busca que las comunidades se apropien del territorio y aprovechen el potencial ecoturístico de manera ordenada para generar, a través de procesos educativos con los visitantes, un aprovechamiento sostenible de nuestras riquezas naturales. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Después de esta pausa de comerciales, regresamos nuevamente con Rosmira Giraldo Gómez, quien nos va a contar un poquito sobre la Casa de Oración, cómo inició, cómo ha funcionado y cómo se sigue sosteniendo a través del tiempo. Bueno, Rosmira, retomemos. Ahora sí, cuéntanos un poquito quién fue el autor de la Casa de Oración en nuestro municipio. El padre Oscar Orlando. A él lo ordenaron en el 79 y entonces lo mandaron para acá, para Marinilla, fue su primera parroquia. A él le gustaba mucho trabajar con los jóvenes, incluso ya en Santuario yo trabajaba con él. En las vacaciones nos íbamos a trabajar con jóvenes. Entonces cuando llegó aquí, él lo primero que hizo fue formar un grupo de jóvenes. Y a raíz de formar el grupo de jóvenes, pues como él estaba tan joven cuando llegó, entonces hubo un momento en que se les creció el grupo que formaron acá y tenían 500 muchachos. Ay, Dios mío. Y no tenían dónde reunirse con ellos. Entonces ellos empezaron a reunir en la casa de doña Efigenia y después se pasaron a reunirse en la casa de doña Oliva Gómez, creo que es. Oliva Gómez. Y entonces ya se dieron cuenta que no había espacio en las casas para reunirse y entonces pensaron en arrendar una casa. Y fue cuando arrendaron la casa Era en el parque, en el ¿cierto? parque. Arrendaron una casa en el parque y entonces allá empezaron ya hicieron capillita, manejaban el Santísimo pero en el día. En la noche se lo llevaban para el templo y después de un año entonces pensaron en traer gente, poner gente a vivir en la casa para que hubiera más servicio, o sea, que la casa pudiera estar todo el día sirviéndole a la comunidad para que la gente pasara y estuviera en la capilla, pues teniendo ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Sí, es que tenemos la bondad de poder contar aquí con el Santísimo todos los días, las personas que quieran venir a entregar sus dificultades. Y qué mejor lugar que un lugar acogedor, un lugar donde puedes tener esa cercanía con Dios y que viene de mucho tiempo atrás, que con las reformas lo tenemos así de hermoso, pues como para la comunidad, para que venga, para que entregue todo y que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Bueno, de ahí yo sé que pues tú vives en el santuario, sé que el padre Oscar Orlando te dijo, bueno, quiero que te vengas para acá, para Marinilla, quiero que te empoderes del proyecto que estamos desarrollando en nuestro municipio, que es la Casa de Oración. Tú me contabas que eras muy aferrada a tu familia, eras muy de tu casa. ¿Cómo hiciste ese desprendimiento para venirte para acá? Porque pues no es fácil. Pues yo creo que cuando el Señor quiere hacerle un llamado a uno, Él mismo se va encargando de irlo desprendiendo a uno. Entonces yo creo que cuando el padre me dijo que me viniera, pero a mí me dijeron que por 2 meses. Yo me vine para Marinilla solo por 2 meses. Y entonces 2 meses, llevo en 44 años. 44 años, imagínense. Entonces yo le dije al padre Oscar Orlando, sí, yo me voy, pero porque lo que yo digo, ¿cierto? A pesar de yo ser una persona pues no vivíamos en el propio pueblo, muy cerca, pero vivíamos en finca, era uno de la finca, uno siempre en la finca es más tímido, claro. Uno en una finca está más con su familia, ya no tiene ese contacto con la gente de fuera, entonces a uno siempre le da como temor, ¿no? Uno desprenderse de su familia para decir que va a ir a convivir con personas desconocidas. Sin embargo, cuando el padre me dijo a mí, yo le dije, ay, qué rico, yo sí me voy, padre, para Marinilla a tener esa experiencia de 2 meses, porque me parece maravilloso poder estar en una parte donde yo siento que ya todo el tiempo mío lo voy a dedicar es como al Señor y lo voy a dedicar a la gente. Entonces yo acepté y yo me vine, a mí no me dio pesar venir y me dejar a mi familia, no. Y no, miren, ese es lo bonito que hace Dios. Dios va haciendo la obra en uno y lo que más le cuesta a uno, Él se lo va organizando hasta que, bueno, no,
ya va a volar solita, entonces te dejó venir para acá y desde ahí empezaste a trabajar con el padre Oscar Orlando. Están ubicados acá hace muchos años. ¿Cómo fue este lote? ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo fue todo ese proceso? A ver, después de 5 años de haber pagado arriendo, o sea, nosotros las casas eran arrendadas, doña Lola, la que todos sabemos que le dicen calamidades, le dijo al padre Oscar Orlando que le iba a regalar con que compraran una casa, que porque ella quería que tuviéramos la casa propia. Entonces le dio una parte para que comprara un terreno y lo compró, era muy pequeño. Entonces ella misma, doña Lola, se encargó de que la persona que estaba vecina de la casa que padre había comprado, se la vendiera y pues fue tan bueno que se la pudo vender. Entonces ya nosotros, con ayuda de algunas personas y a punta de empanadas, como digo yo, construimos la casa, fuimos construyendo la casa y ya es la casa propia, ¿cierto? Ya cuando nos pudimos pasar para acá, ya uno estaba muy tranquilo porque decía uno, ya no tengo que pagar arriendo, ya no, ¿cierto? Y a pesar de que la casa no tiene unos fondos para sostenerse, porque no los tiene todavía, la casa se ha sostenido todos estos 45 años que tiene la casa, porque la casa tiene 45 años. Yo de estar aquí voy a buscar 44, entonces la casa se ha sostenido, porque yo creo siempre lo que dicen por ahí, que cuando las obras son de Dios, Él se encarga de sostenerlas. Total. Entonces yo creo que el Señor ha sostenido la casa y ha sido, a veces es difícil, pero yo pienso que con el Señor todo se logra y todo se consigue. Entonces, a mí me parece muy lindo poder tener una casa donde las personas pueden venir a, digamos, a dialogar con Dios y como a tener una amistad más estrecha con Él y aprender a orar, porque es que yo creo que también para aprender a orar hay que sacar tiempo. Porque no podemos quedarnos a que yo voy a... No, yo creo que para uno aprender a orar y para tener un encuentro personal con el Señor, uno tiene que sacar su tiempo y su espacio. Y a veces en el templo, como decía mucha gente, va gente a rezar duro y no nos dejan. Entonces este es un espacio donde la gente encuentra más silencio, encuentra más recogimiento y encuentran el Santísimo, que yo creo que es lo más importante, y como decía Dorita ahora, es lo más grande que tenemos, y el Santísimo, con la reforma que se le hizo a la casa, quedó muy lindo y quedó muy acogedor. Y que es abierta las puertas desde muy temprano para que la gente pueda venir y pueda degustar de este espacio tan especial, y que viéndolo de otra manera, esto fue fundado solamente para jóvenes cuando el padre proyectó desarrollar la casa de oración. Pero mire qué bonito, o sea, por acá pasan todos los grupos que maneja la parroquia. ¿Cuáles son los grupos que maneja la parroquia? Y bueno, y cómo se maneja todo este cuento acá, porque es que no es fácil, o sea, son muchos grupos y bueno, o sea, yo creo que tienen que tener un cronograma muy bien organizado para poder que no se junten. Se tienen días y horas, ¿cierto? Y ya, pues la casa siempre es grande, entonces a veces cuando se juntan 2 grupos, por ejemplo, entonces uno se reúne acá y el otro se reúne en el tercer piso, o hay algunas oficinas más pequeñas, donde si el grupo es pequeño se pueden reunir, porque los sábados se reúnen los catequistas, se reúnen el grupo de Fe y Paz y Fe, creo que es, en la tarde, y se reúnen algunos grupos juveniles, y el jueves se reúne el grupo de pastoral, el equipo base de pastoral juvenil, se reúnen acá, y anteriormente se reunían los jóvenes también, pero como ahorita hay un grupo demasiado grande de jóvenes, están en otra parte, creo que en la casa de pastoral. Entonces reúnen allá y aquí nos reunimos con los lectores, nos reunimos con Trigal, nos reunimos con los cursillistas, nos reunimos con los ministros de la comunión, pues, o sea, siempre hay grupos reuniéndose y hay gente siempre, después de las 2 de la tarde, siempre está la casa abierta hasta las 7:30, pues de continuo, porque yo en la mañana la abro un rato y cuando tengo que salir pues la cierro, pero así en la tarde ya sí está de 2 de la tarde a 7 de la noche, 7:30 abierta, y siempre está llegando gente acá, porque a pesar de que se pensó que la casa se hacía para jóvenes, y que pues muchos otros grupos que de pronto tampoco tenían dónde reunirse, porque pues o sea, la parroquia sí está como tal, pero a veces hacer reuniones en la iglesia no es fácil, entonces porque ya termina la Eucaristía, entonces ya tienen que cerrar y a veces es complicado, mientras que acá tienen pues todo el espacio, y que gracias a Dios y gracias a todos estos grupos se sostiene también, pues porque una casa vacía pues se cae.
mientras que la casa, mientras que esté habitada, mientras que esté visitándola con las demás personas, es una casa que está abierta al público y que se siente el calor humano cuando uno llega acá. La casa de oración no solamente nos brinda este espacio, nos brinda también un espacio donde podemos, un almacén, donde podemos hacer compras de los santos, de novenas. ¿Qué más nos puede ofrecer la parte del almacén de la casa de Novenas, oración? escapularios, anotamos a la Liga de la Misa, y sí, muchas otras cosas. Pues libros también un poco. Sí. Por ejemplo, la Biblia, el Catecismo y los libros católicos y las encíclicas, algunas de las encíclicas. Sí, lo que pasa es que a veces en nuestro municipio o en cualquier parte no es fácil encontrar estos espacios para poder nosotros adquirir de pronto hasta un rosario, Sí. adquirir la Biblia. Aquí pueden venir y adquirir con los dineros que sean aportados por la compra de cualquier cosa. Eso hace que nuestra casa florezca, que nuestra casa se sostenga. No es fácil. Aquí también tienen su punto y su espacio para hacer alguna Eucaristía de unos 15, de celebración de novenas. Es un espacio que lo podemos alquilar y de ese dinero es que se sostiene nuestra casa. Eso es lo que los invitamos a todos los marinillos para que vean que nuestra casa ha sido florecida durante mucho tiempo y queremos que la sigan apoyando. Queremos que sigan viniendo. Queremos que se sientan orgullosos de lo que tiene Marinilla en la parte espiritual. Bueno, Rosmira, ¿cómo invitarías a las personas, a las mujeres sobre todo? Porque este es un programa que es muy dirigido a las mujeres, para que rompan sus paradigmas y que puedan, surgir por ellas mismas, que no les dé miedo enlazarse. Pues Cuéntanos. yo pienso que es una forma de pronto de uno arriesgarse a dar el primer paso, porque cuando ya uno da el primer paso parece ser que uno se soltara y entonces ahí queda uno libre para poder hacer las cosas y descubrir todo lo que uno tiene y todo lo que uno puede aportarle a una comunidad que siempre está esperando y necesitando de cada una de nosotras. Fue maravilloso haber compartido este tiempo. Muchas gracias, Rosmi, por abrirnos las puertas de nuestra casa de oración, de donde aprendemos muchas cosas todos los días y donde los invitamos a todas las personas a, si quieren acercarse a Dios, pueden venir. Y el Señor no necesita cosas adornadas, ¿no? El Señor necesita de tu presencia y entregarle la vida como tú la veas, sin adornos, simplemente decirle: te necesito, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Entonces los espero en un próximo episodio de Conexión Mujeres, diálogos que transforman. Agradecerle a Rosmira y a la Casa de Oración que nos abrieron sus puertas para conocer un poquito más qué es esta casa. Nos vemos en una próxima y muchas gracias por estar con nosotros.